Hoy, continuando con la sesión de clases teóricas, vamos a desarrollar enfermedades ampollares autoinmunes. Estas enfermedades ampollares autoinmunes son enfermedades crónicas. Por supuesto que van a cursar con ampollas, o sea, con lesiones elevadas de contenido líquido, como son las vesículas ampollas. Pero las vamos a dividir como se presentan en pénfigos cuando se presenta en epidermis y en pénfigoides, es decir, en enfermedades parecidas a pénfigo, cuando se presentan por debajo de epidermis. Generalmente van a afectar también mucosas y anexos. No son enfermedades frecuentes, pero sí son enfermedades que comprometen mucho al paciente. Inclusive puede tener una letalidad considerable, sobre todo el pénfigo vulgar. Y tiene pues un gran impacto en la calidad de vida. Es decir, al ser como se menciona que son crónicas, tienen estos pacientes mucho tiempo bastante prolongado de una vida que no es la satisfactoria. Las que vamos a describir, las autoinmunes, es pues, bien saben, la autoinmunidad, una falla del sistema inmune. Es importante distinguir, conocer, por supuesto, lo propio de lo extraño. Se mencionaba que los 3 doctores ganadores del Premio Nobel de Medicina han trabajado en esta área. También va a influir en la presencia de estas enfermedades ampollares la disposición genética, como también los factores ambientales. La persistencia del antígeno, porque no consiste en otra cosa estas enfermedades, la gran mayoría de las que vamos a revisar ahora, que mencionado lo anteriormente, el sistema inmune del organismo, lamentablemente de estos pacientes, ataca estructuras que son normales, las desconoce, no distingue lo propio de lo extraño, ataca a lo propio. Y la persistencia, porque vienen a actuar, por supuesto, bien saben lo que es un anticuerpo y un antígeno. Entonces, estas sustancias que son, estos elementos que son propios y que no son antígenos, se convierten en sustancias antigénicas extrañas y van a actuar las células que componen pues el sistema inmune, los linfocitos T y los linfocitos B. Fundamentalmente, los linfocitos B
de memoria y a su vez todos los mecanismos de ampliación inflamatoria, ¿no? Vemos acá en esta imagen la histología de piel normal. Ya ustedes conocen el estrato córneo, la capa granulosa, espinosa, la capa basal, la unión dermoepidérmica, que es fundamental y que vamos a hacer y remarcar que a este nivel fundamentalmente se van a presentar los pemfigoides y a este nivel de la capa basal hacia arriba los pénfigos. Las lesiones que vamos a encontrar cuando se revisaron lesiones elementales son las ampollas, las vesículas, la erosión. Esta lesión denudada, húmeda, donde ha habido una ruptura del techo de la vesícula y ha quedado entonces esta piel denudada, ¿no? Que generalmente presenta exudado. Nos valemos de múltiples exámenes, por supuesto. Los más empleados para estas enfermedades ampollares autoinmunes es la histopatología. Es generalmente necesario realizar la biopsia de piel con el sacabocado, el bisturí redondo, el punch. Y posteriormente muchas veces colocar un punto de sutura. Es importante que sea de la vesícula, de la ampolla, es decir, de la lesión, como observamos en esta imagen. A pesar que clínicamente tenemos el diagnóstico, pero es necesario contar con esta evidencia de la histopatología, porque generalmente no va a ser tratado solo por la especialidad de dermatología, sino que muchas veces se tiene que trabajar en equipo. En el caso de pénfigo, como vamos a ver, vamos a requerir de la unidad de cuidados intensivos, porque los pacientes generalmente tienen en el pénfigo vulgar gran compromiso de piel, como si fuera un paciente quemado, un paciente gran quemado. Otro de los exámenes que se va a requerir es la inmunofluorescencia directa, que a diferencia de la histopatología se hace de la piel vecina, se hace con un microscopio de campo, perdón, con un microscopio en una habitación oscura y nos va a facilitar la detección de, los, de las inmunoglobulinas, que vienen a ser los anticuerpos que van a atacar a los elementos normales que eh, van a funcionar como antígenos, como también a los factores del complemento, ¿no? Pénfigos. Tenemos variedades de pénfigo que han sido descritos ya en las últimas décadas de la vida. El pénfigo era tan grave que había el adagio en los profesores antiguos, antes de la presencia de los corticosteroides,
El pénfigo que cura no es pénfigo, referido al pénfigo vulgar, ¿no? Para que puedan tener la gravedad de este cuadro, ¿no? El pénfigo se divide fundamentalmente en profundo, es el pénfigo vulgar, cuando afecta a nivel de la capa basal, y pénfigo superficial cuando lo hace ya por encima, en las capas más superficiales del epitelio, de la epidermis. Este pénfigo superficial, que se denomina pénfigo foliáceo, como si fueran hojas, que generalmente va a querer presentarse como una eritrodermia, como una dermatitis exfoliativa, es decir, querer comprometer el 100% de la superficie cutánea o acercándose a ese porcentaje. Tienen variedades ambos pénfigos. El pénfigo profundo tiene dos variedades, el vegetante o tipo Newman, y el otro tipo es también el vegetante, pero tipo Alopo. Y el pénfigo superficial, el pénfigo foliáceo, que en nuestro medio es el más frecuente, tiene dos variedades, el pénfigo seborreico o eritematoso, o síndrome de Senior-Asher. El epónimo muchas veces, como se mencionaba, nos puede confundir. Y la otra variedad es el pénfigo foliáceo endémico o fogo salvaje. El nombre en portugués es por cuanto los primeros casos, hace ya varias décadas, se describieron en Brasil, en la frontera con nuestro país. A la fecha hay un destacado médico peruano que realiza continuos estudios, investigaciones y que él, bueno, se encuentra en Nueva York, ¿no? Ya hace eh, de toda la vida, ¿no? El mismo pénfigo tiene otras variedades que han sido agregadas en los últimos años. Herpetiforme por inmunoglobulina A, el inducido por fármacos, el neonatal y paraneoplásico. Epidermis es un epitelio, ¿no? Así como en aparato respiratorio, en aparato digestivo, y vamos a tener diferentes uniones entre célula y célula, como las uniones ocluyentes, uniones adherentes y desmosomas, y por supuesto hemidesmosomas, siendo estas estructuras importantes en dermatología. El pénfigo vulgar. ¿Qué ocurre? Habíamos mencionado los elementos que vamos a encontrar entre célula y célula, es decir, entre queratinocito y queratinocito. Estas moléculas son las caderinas, son las principales moléculas de adhesión celular. Y estas a su vez
se dividen en desmogleínas y desmocolinas. Las desmogleínas son las que juegan un rol importante en el pénfigo vulgar. Son 4 y las encontramos en todos los epitelios. En el pénfigo se encuentran solo comprometida la desmogleína 1, que se encuentra en la capa superficial, y la desmogleína 3 en la capa basal y en las mucosas. Porque si se comprometieran las 4 desmogleínas, todos los epitelios de nuestro organismo se verían comprometidos. Entre comillas, habría un derrumbe de esta estructura, de este tejido dentro de los 4 más importantes, lo cual sería fatal. Pero observamos que solo de las 4 se comprometen la desmogleína 1 y la 3. Van a actuar entonces como estas desmogleínas como antígenos, como elementos extraños, las desmogleínas. Y las inmunoglobulinas, sobre todo inmunoglobulina G, por supuesto, como un anticuerpo, como un autoanticuerpo. Es un anticuerpo y que va a afectar, va a atacar a estas caderinas, a la 1 y a la 3. El pénfigo vulgar, entonces, es una enfermedad severa, por supuesto, ampollar, dolorosa, y que se presenta por lo general en la mediana edad. Vemos un gran compromiso en espalda de este paciente. Va a cursar entonces con mucho dolor, más aún porque lamentablemente la superficie cutánea, la espalda, se va a pegar a la sábana y se va a producir mayor retiro, mayor formación de estos eritemas exudados. O sea, va a haber mayor desprendimiento de epidermis, que muchas veces va a ocurrir el desprendimiento también de dermis superficial. Es, por supuesto, una enfermedad autoinmune, intraepidérmica, afecta piel y afecta mucosas. Es crónica, no es de ninguna manera una enfermedad aguda. Generalmente empieza en cavidad oral, como vemos con estas erosiones en mucosa yugal, lo cual el paciente va a tener gran dificultad para comer, para hablar. Y por supuesto va a buscar la ayuda médica. Probablemente pueda asistir a los servicios de
cabeza y cuello, otorrino, de odontología, pero el resultado del paciente es que va a ser derivado a la especialidad de dermatología para el estudio, porque posteriormente va a ir progresando el cuadro, afectando la superficie cutánea, como se mencionó, en áreas extensas. ¿Qué procedemos a hacer? Porque el cuadro es evidente, pero se debe realizar el estudio histológico y vamos a observar una ampolla suprabasal. Esto corresponde a la capa basal y a la presencia de células que se encuentran nadando en este contenido por un fenómeno de acantólisis. Vemos acá otra imagen que en algunos textos, algunas revistas lo van a encontrar como fila de lápidas a la capa basal y las células acantolíticas. Y el examen de inmunofluorescencia directa, que no se hace con formol, sino con una sustancia especial PBS, que hay que realizarlo dentro de las primeras horas para que no se eche a perder el tejido o mantenerlo en cadena fría, pero aún así realizarlo en las 24 horas, 48 horas como máximo. Se puede realizar el denominado test de Zank, que consiste como para tomar la biopsia de piel, ubicar una ampolla intacta y con una aguja estéril, por supuesto, tomar la secreción que contiene esta ampolla y hacer un extendido y colorearlo con azul de metileno para realizar, por supuesto, el diagnóstico diferencial con otras enfermedades ampollares, como es el caso del herpes zóster. De ser esta patología, vamos a encontrar células gigantes multinucleadas, que corresponde al herpes zóster. Esto, si hubiera alguna duda al ojo poco avisado, generalmente va dirigido el diagnóstico, ya el diagnóstico clínico apunta a que se trata de pénfigo vulgar y a los exámenes que se ha mencionado. En los factores genéticos predominan el HLA, DR4, DR14, DQ1. En diversos estudios se ha visto que son más frecuentes en los hebreos, hebreos eskenazi, no tanto como en los sefarditas. Pénfigo vulgar es una enfermedad huérfana. La OMS considera enfermedades huérfanas cuando se presentan en una prevalencia muy baja
de 50.000 a 1, tiene que haber la gravedad, que como se ha mencionado ocurre en el pénfigo vulgar. Es decir, en un hospital general, en un hospital grande, como en la ciudad de Lima, ustedes conocen bien estos hospitales, al año se llegan a ver 4, 5 pacientes, o probablemente pues 6, pero son pocos pacientes. Pacientes que generalmente van a requerir mucha atención, mucho tiempo de atención y que, disculpen, muchas veces algunos dermatólogos no van a querer hacerse cargo por la complejidad fundamentalmente en el tratamiento. Es decir, no fácilmente revierte la enfermedad. Ya en el último tiempo, a través de anticuerpos monoclonales, tenemos mejores resultados. El inducido por fármacos, vemos, son un sinnúmero de medicamentos que lo pueden originar. Están el captopril, piroxicam, la rifampicina, la fenilbutazona, enalapril, propanolol, fenobarbital. Pueden, por supuesto, producirlo, inducir el pénfigo, no siendo lo frecuente. Un signo que es característico y, por supuesto, importante es el signo de Nikolsky, de este profesor de origen polaco. Generalmente en el área de la espalda se hace un frote y al final de este se va a encontrar que la piel, la epidermis, se levanta, dejando esta zona eritematosa con exudado húmeda. Es el signo de Nikolsky. Significa que la enfermedad, el pénfigo vulgar, se encuentra activo. Las variedades que se había mencionado del pénfigo vulgar. El vegetante tipo Alopo, en grandes pliegues observamos estas masas húmedas, como es en la región inguinal. En el tipo Newman también vamos a observar estas vegetaciones eritematosas de consistencia blanda en grandes pliegues. Estas variedades, tanto el tipo Alopo como Newman, no son frecuentes. Las otras variedades, como el pénfigo paraneoplásico, el pénfigo herpetiforme neonatal, inducido por fármacos, por inmunoglobulina A, son variedades, como se ha mencionado, descrito en los últimos años, pero no son los más frecuentes. El caso del neonatal, hay pocos casos descritos a nivel mundial. Otras imágenes de pénfigo vulgar.
¿Qué observamos en cavidad oral donde generalmente empiezan las lesiones? En lengua, hipertrofia de las papilas, con costras serohemáticas en labios. Nuevamente, costras serohemáticas en labios en este paciente. Lesiones erosivas en lengua. Y en espalda de estos pacientes, gran compromiso de la superficie cutánea. Lo curioso del pénfigo vulgar es que no vamos a observar fácilmente lesiones tipo ampolla o vesícula, llamado pénfigo profundo, por la otra variedad pénfigo superficial, pero que ambos están ubicados en epidermis. Tenemos que ubicar cuidadosamente, por supuesto, una vesícula ampolla para el estudio de histopatología. Lo que generalmente vamos a observar son costras, el resultado de las vesículas de las ampollas, áreas denudadas, como ya se mencionó, áreas con exudado, áreas eritematosas, como observamos. Por el gran compromiso de superficie cutánea mucosas, es que se requiere que los pacientes puedan estar en la unidad de cuidados intensivos. Estos pacientes van a necesitar de una temperatura adecuada. Generalmente, para sentirnos cómodos, normalmente la temperatura es de 21 grados. Estos pacientes van a tener, lamentablemente, mucho frío. Estos pacientes también van a necesitar de una humedad adecuada, que muchas veces resulta difícil ofrecerlo. Fuera de las curaciones tópicas diarias que se deben realizar. Ya en el tratamiento, en la década del 50, cuando aparecen los esteroides orales, a la fecha se siguen empleando, en los libros vamos a encontrar en los textos que es un tratamiento de primera línea, porque desde un inicio mostró efectividad y es bastante económico. Prednisona, por ejemplo, es muy económico. La dosis que podemos emplear es de 2 miligramos por kilo por día. Es decir, en un paciente de 70 kilos podemos usar 140 miligramos por día, que es una dosis bastante alta y poco usado en medicina, inclusive dosis superiores. ¿Por qué? Porque muchas veces el cuadro no se mejora, teniendo presente todas las reacciones que son múltiples, ¿no?, en todo el organismo, que va a ocasionar esta dosis de corticosteroides orales. Van a pasar aproximadamente 6, 8 semanas y
por lo general va a haber una mejoría. Se disminuye la dosis, existen diferentes esquemas, podemos disminuir de 20 miligramos cada 5, cada 7 días y así disminuir progresivamente. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que al ir disminuyendo la dosis, estos pacientes empiezan a presentar nuevamente el cuadro de pénfigo pulgar inicial. Las lesiones aumentan por las razones que se mencionaron en un inicio, ¿no? Ya hará alrededor de 3 décadas o un poco más, salió como un boom el pulso de administrar corticosteroides. Se pensaba que administrando un pulso se iba a administrar menor cantidad de esteroides. ¿Y en qué a la fecha se sigue utilizando? Es una alternativa. Es una alternativa. Se usó dexametasona, metilprednisolona. Metilprednisolona, por ejemplo, se utiliza 1 gramo por día en una infusión que puede estar en 200 mililitros de solución salina y que va a ser transfundida en el lapso de 3 horas y que puede ser administrada por 3 días, por 5 días. Es una dosis muy elevada de corticoides. Ahora, otros anotan que utilizamos o podemos usar el pulso de corticosteroides cuando no hay respuesta al uso de prednisona por vía oral, por supuesto. O inclusive si se ha utilizado esteroides orales con algún inmunosupresor y no ha habido respuesta, ¿no? ¿Cuál es el resultado de administrar los pulsos? Ya sea por 3 días, 5 días, de acuerdo a lo acordado por el servicio de dermatología, que a los pocos días el paciente nuevamente presenta las lesiones que presentó en un inicio por la persistencia de la autoinmunidad. Deja de actuar estos esteroides sistémicos en el lapso mencionado y generalmente vuelve a presentarse el cuadro. Ahora, sí es cierto que un porcentaje, el menor, puede tener una respuesta favorable, pero por lo general no es así. También se ha empleado azatioprina a esta dosis, 1 a 3 miligramos por kilo por día, con un efecto reconocido que es la mielosupresión, que se puede asociar con corticoides orales, como se mencionó, con la finalidad de disminuir los esteroides orales. Pero el resultado generalmente es pobre. Otro inmunosupresor es el micofenolato mofetilo, que se emplea 2 a 3 gramos por día. Pero nuevamente puede causar neutropenia, linfopenia y no es un fármaco que haya dado
los mejores resultados. De igual manera, ciclofosfamida, metotrexate, ciclosporina. Sin dejar de mencionar que con algunos fármacos, como puede ser, por ejemplo, la ciclofosfamida, en la dosis adecuada, en el momento oportuno, es decir, en un inicio de la enfermedad, el paciente puede cursar en forma favorable. No habría por qué desechar estos fármacos, ¿no? Otra alternativa es la plasmaféresis, que muchas veces se emplea con un inmunosupresor. Es una terapia para muchos de segunda línea. Ahora lo que ocurre es que en la realidad, ¿no? En muchos centros hospitalarios no se encuentra con los equipos necesarios. Plasmaféresis. Otra alternativa es la inmunoglobulina intravenosa. El mecanismo por el cual actúa esta inmunoglobulina no está bien reconocido. Se piensa que disminuye los anticuerpos circulantes, es decir, disminuye la inmunoglobulina. Es bastante bien tolerado, va a presentar algunos efectos adversos, como es el aumento de la presión arterial, cefalea. Se puede emplear en el pénfigo refractario. Generalmente, todos estos fármacos, estas alternativas de tratamiento, son también empleadas en la especialidad de reumatología. El rituximab, este anticuerpo monoclonal que ya ha aparecido en los últimos años y que ha dado, sí, muy buenos resultados. Al utilizarlo, un porcentaje considerable de pacientes con pénfigo vulgar resultan en que el cuadro desaparece. Es un anticuerpo monoclonal anti-CD20, específico, por supuesto, para los linfocitos B. Y hay pues una disminución de de los elementos que, entre comillas, se consideran extraños, la desmogleína 1 y 3. Sí, generalmente en el esquema es el que se emplea para la artritis reumatoidea, es decir, utilizamos prednisona, pero a dosis muy bajas. La dosis generalmente va de 375 miligramos por metro cuadrado. Hay diversos esquemas desde el momento inicial, luego a las 4 semanas, pero generalmente se sigue el esquema de la artritis reumatoidea. El rituximab es el nombre de denominación internacional, sigue siendo todavía costoso, pero es altamente efectivo. El producto es liofilizado, es decir, viene en polvo. Se administra en forma endovenosa, ¿no? Rituximab. El otro tipo de pénfigo es el pénfigo superficial
cuyos representantes son el pénfigo foliáceo, como si fueran hojas, con este pénfigo foliáceo con la característica de ser eritrodérmico, es decir, de comprometer toda la superficie cutánea. Es superficial, difícilmente vamos a ver vesículas, ampollas, lo que vamos a encontrar es una piel esfacelada, nuevamente escamocostras, como en este paciente, que tienden a cubrir toda la superficie cutánea. Y está afectada la desmogleína 1, la superficial. El signo de Nikolsky es positivo, no afecta mucosas, ¿no? Y este pénfigo foliáceo se puede clasificar en endémico y no endémico. El que estamos viendo, las imágenes corresponden, por supuesto, al no endémico. Con el estudio de inmunofluorescencia directa, en este patrón de panal de abejas. La inmunofluorescencia indirecta se realiza en sangre periférica, sobre todo para ver cómo evoluciona el paciente. Generalmente no se realiza con frecuencia y en el estudio histopatológico tomado de una vesícula, de una ampolla, vemos que la ampolla que se ha formado es en epidermis, intraepidérmica, subcórnea, a diferencia del pénfigo vulgar, que la ampolla estaría a este nivel. La hendidura estaría a este nivel. Y entonces en el pénfigo foliáceo es la ampolla subcórnea. Dentro de las variedades del pénfigo no endémico, tenemos el pénfigo seborreico, eritematoso o síndrome de Senior-Asher, denominado así, sobre todo pénfigo seborreico o eritematoso, porque tiende a localizarse en las áreas donde mayor cantidad de glándulas sebáceas tenemos. Ya no tiene esa característica de comprometer áreas grandes o toda la superficie cutánea, sino que se limita a estas áreas. Como vemos en las imágenes, en área centrofacial, en el área seborreica. Son lesiones eritematosas, costrosas. No se deja ver claramente la ampolla, más o menos bien definidas, ¿no? Es entonces una variedad leve, una variedad localizada del pénfigo foliáceo no endémico. Nuevamente se encuentra comprometida la desmogleína 1. El signo de Nikolsky es positivo. No afecta mucosas. El tratamiento, inclusive ya controlado generalmente el paciente, puede ser solo tópico. Nuevamente, el estudio histopatológico, ¿no? La biopsia de piel, la ampolla subcórnea y la inmunofluorescencia directa. El pénfigo foliáceo de tipo endémico o fuego salvaje en portugués, presentan ampollas superficiales
trata de comprometer toda la superficie cutánea, es decir, de hacer una dermatitis exfoliativa o un cuadro de eritrodermia, que quien más frecuentemente lo puede presentar es la psoriasis. Otros pacientes, pero al ser superficial, subcorneal, la hendidura, la ampolla, observamos escamas y costras generalizadas, ¿no? Nuevamente, no afecta mucosas el pénfigo endémico o fuego salvaje. Nikolsky, el signo de Nikolsky es positivo y presenta una forma localizada y otra forma generalizada. Hay algunas teorías que se piensa que se ha transmitido por la saliva de una mosca, ¿no? También hay otra teoría que se relaciona con la desnutrición. ¿En qué países se ha descrito este péfigo endémico o fuego salvaje? Por supuesto, en Brasil, en Paraguay, en Colombia, El Salvador, en Túnez, en el Perú, en el límite con Brasil, en la región de Ucayali, en la provincia de Requena. El pénfigo endémico o fuego salvaje. Otro cuadro que ya no tiene que ver con los pénfigos y que ya ha sido descrito en varias oportunidades es la dermatitis herpetiforme o enfermedad de Dunning-Brock o enfermedad celíaca. ¿Qué es lo que observamos? Pápulas, por supuesto, vesículas que se agrupan en forma herpetiforme y que como características son muy pruriginosas. Es una enfermedad autoinmune y la inmunoglobulina A reacciona frente a una enzima que es la TG2, la transglutaminasa tisular, y potencia a la gliadina, que es una fracción proteica del gluten. Y esto se va a observar en personas con HLA-DQ2 y DQ8. No es en toda la población. Hay estudios que tratan de relacionar el gluten con otras enfermedades. No hay a la fecha evidencia científica dentro de eso el espectro de autismo, ¿no? Pero sí origina esta enfermedad, la enfermedad celíaca, provocando pues mala absorción de vitamina B6, B12, vitamina D, de omega 3, de ácido fólico y de calcio. Y va a cursar con dolor abdominal, con diarrea, con moco, con sangre. Y esto va a traer serios problemas al paciente. De ahí de que en nuestro medio inclusive muchos productos, porque el gluten se encuentra en una diversidad de productos y se remarca que está libre de gluten, pero es en estos pacientes HLA-DQ2 y DQ8 que van a padecer esta enfermedad celíaca que significa abdomen. En el estudio de la histopatología vamos a ver la ampolla intraepidérmica, ¿no? E inclusive con infiltrado de polimorfos nucleares neutrófilos. Y el estudio de inmunofluorescencia con depósito granular en la unión dermoepidérmica de inmunoglobulina
Por supuesto, la primera tarea es el retiro de este producto. Otra enfermedad es la enfermedad de Halle-Halle, denominada también pénfigo familiar crónico benigno. Es una genodermatosis, es decir, hay una disposición genética, hay una mutación de genes. Lleva el nombre de Halle-Halle porque fue descrita por dos dermatólogos, dos médicos dermatólogos de origen estadounidense. No es frecuente. La característica de ser familiar, este antecedente es de gran ayuda. Afecta grandes pliegues como región axilar, inguinal, región axilar, inguinal. ¿Qué observamos? Unas placas eritematosas, muchas veces maceradas con exudado, que no mejoran fácilmente, no mejoran con ningún tratamiento. Es decir, se va a administrar los fármacos, generalmente tópicos. Pueden ser corticoides, pueden ser soluciones astringentes como la solución de Buró, pero hay una mejoría pasajera para luego volver a presentar el cuadro por la disposición genética. Puede confundirse con dermatomicosis, con eczemas, pero nuevamente el antecedente familiar es importante. Si es por línea paterna, de igual manera el abuelo han presentado este cuadro de la enfermedad de Halle-Halle. Y vemos en la biopsia la hendidura a nivel de epidermis. Enfermedad de Halle-Halle o pénfigo familiar crónico benigno. No es frecuente. Los pénfigoides, los que se parecen al pénfigo, se van a ubicar en la unión dermoepidérmica. Esta es una organización especializada que actúa como una interfase entre el epidermis y la dermis. Tiene varios elementos que la constituyen, que van a ser observados solo al microscopio electrónico, como, bueno, podríamos empezar la lámina lúcida, la lámina densa, la zona densa sublaminar, la zona basal subepidérmica. Todos estos elementos estas estructuras son normales. Acá lo vemos, los semidesmosomas que está mencionado acá, epidermis, la unión dermoepidérmica, perdón, y dermis. A este nivel es que ocurre en estas estructuras que en cualquiera son estructuras normales, pero unidos a los factores que se han mencionado, el factor genético, van a ser reconocidos como extraños por el sistema inmune y se van a ver atacados. Nuevamente, la organización molecular de la membrana basal de la unión dermoepidémica. Vemos todos los componentes: desmoplaquinas, integrina, plectina, lamininas, el BP230 o antígeno del pénfigo ampollar, el BP180 o antígeno del pénfigo ampollar tipo 2, la lámina densa, los elementos que han sido mencionados.
Entonces, el pénfigo que con frecuencia observamos es el pénfigo eritematoso, el pénfigo seborreico o síndrome de Señar-Asher. En nuestro medio es el que con alguna, porque no es que sea una patología frecuente, es infrecuente, pero dentro de este grupo es la que podemos observar con relativa frecuencia. Dentro de los penfigoides, el que con alguna frecuencia observamos es justamente el penfigoide ampollar. En algunos textos se le va a encontrar como el penfigoide del anciano. Es una enfermedad ampollar autoinmune subepidérmica. Se caracteriza porque observamos ampollas. Acá en este cuadro de penfigoide ampollar sí vamos a observar ampollas que son de gran tamaño, eh, turgentes, clínicamente es característico. Sí, por supuesto, tenemos que ayudarnos de la histopatología y de la inmunofluorescencia directa. La ampolla ya no la vamos a observar en epidermis, sino a nivel de la unión dermoepidérmica. Generalmente se presenta por encima de los 60, 70 años de edad. Hasta hace algunos años se le asociaba a neoplasias. Y ya en estudios que ya tienen pocos años, no hay ninguna asociación con ninguna enfermedad de tipo maligna. El inconveniente es que un porcentaje de estos pacientes con penfigoide ampollar presentan lamentablemente otras enfermedades, hipertensión arterial, diabetes mellitus, etcétera, dificultando el tratamiento que se quiera establecer. Tienen un bastante mejor pronóstico que el pénfigo vulgar, porque así como aparece con tratamiento, muchas veces después de algunos meses se puede resolver. Y entonces se va a desconocer los componentes de la zona de la membrana basal, ¿no? Y acá está el BP180, el colágeno 17, el BPA de antígeno 2 de 180 kilodaltons, el BP230, el BP antígeno 1. Son estas sustancias, estos elementos que son normales, pero que son reconocidos como extraños y aparecen generalmente después de la sexta década de la vida. Se puede emplear corticoides de depósito como acetonio de triamcinolona intramuscular, betametasona, que dura 30 días, aplicado intramuscular, o corticoides por vía oral, pero después de el tiempo en que hemos mencionado, generalmente vuelve a reaparecer el cuadro y administrar corticoides por tiempo más prolongado
ya en la edad de estos pacientes y que pueden tener otras patologías, resulta no viable. Tendríamos que utilizar alguno de los fármacos que ya se mencionó en el tratamiento para pénfigo vulgar. Vemos en las diferentes imágenes ampollas de gran tamaño. Llegan a tener 4 centímetros, son tensas, necesitan también de tratamiento tópico, por supuesto, adecuado. ¿Qué hacer ante estas ampollas? Algunos recomiendan dejarlas y no tocarlas, entre comillas, pero por lo general es mejor con una aguja estéril o con algún instrumento tipo bisturí, deshacer, retirar la ampolla y utilizar soluciones astringentes como la solución de Buró para que seque y el techo de esta ampolla llegue a formar una costra que estará pocos días para que siga el fenómeno de cicatrización. Por supuesto, además, el uso de antimicrobianos de contacto y las curaciones respectivas que puede hacerse con solución salina o en la ducha. El paciente, en lo posible, sentado en una silla para evitar cualquier inconveniente y con agua y un jabón adecuado, un jabón suave, hacer la limpieza y la curación. Otro cuadro es la epidermólisis ampollada. Son los llamados niños mariposa, niños de cristal. Es una genodermatosis, una enfermedad genética. Ha ocurrido mutaciones en los genes que van a codificar a las proteínas de la membrana basal. Esto se observa desde el recién nacido, desde el neonato. ¿Y qué es lo que ocurre? Perdón, una marcada fragilidad de piel y de mucosas. Al menor roce se forman ampollas. Y estas después en úlceras. No hay un tratamiento curativo como ya se mencionó en la enfermedad de Halle-Halle, porque hay esa disposición, hay esa orden genética. Y esto causa un gran impacto, por supuesto, en la familia. El tratamiento es multidisciplinario. Nos vamos a basar en curaciones continuas de estas lesiones para evitar que progresen a lesiones mayores como úlceras, como observamos en la imagen, sindactilia. Vemos acá en estos pequeños un área eritematosa con piel denudada, porque no se puede formar la membrana basal. No hay manera. Ampollas, ampollas grandes. Se puede determinar por microscopía electrónica porque son varias las formas de epidermólisis ampollar. Y acá vemos, dependiendo de la etapa que se puede hacer el estudio de histopatología, la alteración de la unión dermoepidérmica y las células acantolíticas. Vemos los tipos
los diferentes tipos de epidermólisis ampollar, el gen que se encuentra afectado y la proteína que debe codificar. Son estas formas de epidermólisis ampollar. Acá en la región, en Santiago de Chile, hay un centro que cuenta con todos estos medios para la ayuda de quienes sufren de este cuadro y que tiene un nexo, sí, directo con la ciudad de Londres para eh, tratar, por supuesto, de ayudar a quienes sufren de epidermólisis ampollar. Algunos pacientes y que lamentablemente he podido ver llegado a la segunda década de la vida después de tratamientos y cuidados permanentes, continuos, con gastos de antimicrobianos tópicos, cubiertas que son gasas, vendas, etcétera, curaciones, asistencia repetida a los hospitales, lamentablemente llegan a fallecer. Y es porque en esta solución de continuidad se van a perder no solo agua, electrolitos, sino proteínas y miren las alteraciones que se van a formar, ¿no? Los traumatismos en dedos de mano provocan sindactilia, las contracturas en codos, en manos e inclusive la presencia de carcinoma espinocelular. Hay otra forma que es la epidermólisis ampollar adquirida, pero nuevamente es una enfermedad ampollar autoinmune subepidérmica, pero se presenta generalmente en la quinta década de la vida y no tiene, por supuesto, la característica de la ya descrita epidermólisis ampollar. Hay varias formas y nuevamente vamos a recurrir a la histopatología y a la inmunofluorescencia directa, ¿no? Ya las áreas no son fácilmente de comprometerse en la superficie cutánea, a pesar que se compromete también mucosas, pero no tienen es la gravedad del cuadro descrito anteriormente. Miren los diferentes tratamientos desde Dapsona, pasando por corticosteroides, ciclosporina y llegando a terapia biológica. Otro cuadro que ya se ha mencionado es el síndrome estafilocócico de la piel escaldada o enfermedad de Ritter. No es un cuadro que sea frecuente, pero en el recién nacido, en el neonato, es de sumo cuidado y es producido por el estafilococo coagulasa positivo, el que produce exotoxinas A y B. Estas son exfoliativas y van a atacar a la desmogleína 1. Entonces la epidermis se desprende, como observamos en esta imagen, y vemos una superficie cutánea eritematosa. Tiende a la eritrodermia en el recién nacido, es decir, al compromiso cercano o al 100% de la superficie cutánea.
Dependiendo del momento, podemos encontrar en el estudio histopatológico una hendidura, una vacuolización en la parte superior de epidermis. Este neonato se encuentra en la unidad de cuidados intensivos de recién nacido. El mismo síndrome estafilocócico de la piel escaldada o síndrome de Ritter, pero en niños de mayor edad. Vemos esta esfacelación acá comprometiendo la región facial, cuello y parte de tórax. Es decir, vemos desprendimiento de piel exudado por las exotoxinas, ¿no? Y ya resuelto el caso, observamos áreas de hiperpigmentación, pigmentación postinflamatoria. Otro cuadro es el síndrome de Stevens-Johnson y la necrólisis epidérmico tóxica. Se discutía mucho sobre la causa, si había alguna relación entre estos dos cuadros, y a la fecha son reacciones adversas a medicamentos, son toxicodermias. ¿Qué característica tienen? Generalmente, después de administrado o de haber recibido tratamiento, a las 48, es decir, a los 2, 3 días, el paciente presenta ya manifestaciones evidentes y críticas del compromiso de piel. Entonces, son dos espectros de un mismo cuadro que es una toxicodermia. Síndrome de Stevens-Johnson, cuando está comprometiendo hasta el 30% de la superficie cutánea. Y mayor al 30% se le denomina necrólisis epidérmico tóxica. De hecho, que hay un síndrome de sobreposición o denominado en inglés overlap, ¿no? Es una reacción de hipersensibilidad tipo 4, es decir, es una falla del sistema inmune. Hay una disposición genética, pacientes que presentan neoplasias, que han recibido radioterapia o que presentan al VIH. Dentro de los fármacos están los anticonvulsivantes, los antimicrobianos, el halopurinol, los antiinflamatorios no esteroideos, teniendo en cuenta que la mortalidad es 10% para el síndrome de Stevens-Johnson y 40% para la necrólisis epidérmico tóxica. Esto es cuando los pacientes se encuentran hospitalizados. Mayor si no lo es de esta manera. Vemos en un inicio máculas eritematosas que tienden a confluir. El signo de Nikolsky es positivo y luego se pierde la epidermis, dejando un área denudada con exudado. Se ha necrosado la piel, de ahí el término de necrolisis epidérmico tóxica, ¿no? Y el síndrome de Stevens-Johnson, que lleva el nombre de estos profesores. Otras imágenes con pérdida de epitelio en forma amplia. Al realizar
el estudio histopatológico va a depender del momento en que lo realicemos, porque, como está en la imagen, podemos observar necrosis confluente de los queratinocitos, ¿no? Con una hendidura, un despegamiento entre epidermis y dermis. Entonces va a depender del momento en que se realice la biopsia de piel. La fisiopatología es bastante comprendida al momento. Se encuentran células natural killer, activa la caspasa 8, provocando apoptosis. La granulicina son estos gránulos citolíticos que se encuentran en las células natural killer, la perforina que forma poros y provoca citólisis y es empleada por nuevamente CD8 y natural killer. También va a actuar la granzima B, que es contenida en los gránulos citotóxicos de CD8, ¿no? Entonces, esta es la fisiopatología del síndrome de Stevens-Johnson y la necrólisis epidérmico tóxica, ¿no? Entonces, el fármaco actúa como un apteno o un proapteno, ¿no? Luego hay una unión directa del fármaco a algún metabolito, de, sobre todo el HLA-B102, ¿no? Y va a ocurrir, pues, estos cuadros mencionados. Vemos más imágenes de la necrólisis epidérmico tóxica o síndrome de Lyell. Gran compromiso de la superficie cutánea en general. Vemos lesiones ampollosas, costras necróticas en la región perioral, desprendimiento de epidermis en región malar, alrededor de cavidad oral, áreas necróticas, un desprendimiento grande de epidermis. Estos pacientes nuevamente se tratan en equipo. Deben siempre ser evaluados por el oftalmólogo. Van a requerir de la presencia o la estancia en cuidados intensivos, porque como vamos viendo, va a haber un compromiso extenso de piel. ¿Y qué es lo que ocurre? Que administrado, en este caso, un fármaco, al momento no se va a observar ningún problema cutáneo. Pero en los primeros días, sobre todo en el segundo o tercer día, vamos a observar la tendencia en la necrólisis epidérmico tóxico del síndrome de Lyell, el desprendimiento de epidermis. Al cuarto día de este paciente, este pequeño hospitalizado, necrosis, por eso el término es necrolisis, y un desprendimiento de epidermis con compromiso serio de cavidad oral, lesiones necróticas. Se le ha realizado una limpieza quirúrgica al paciente, es decir, puede ocurrir en el hospital administrado el fármaco por un médico y que al cabo de 2, 3 días evoluciona como estamos viendo en este paciente de edad pediátrica y hacer todo un problema, por supuesto, los familiares, porque, por ejemplo, como algunas veces ha ocurrido,
llega el paciente por convulsiones y se le administra un anticonvulsivante, queda, por supuesto, en el área de emergencia, es evaluado y a las horas empieza el compromiso en superficie cutánea y en mucosas. Entonces, los familiares, como es de esperar, se alarman porque ¿qué es lo que ha ocurrido? Luego miren cómo continúa este paciente después de la limpieza quirúrgica, en cuidados intensivos, la evolución del paciente al día 36 de la hospitalización, ¿no? Ya de alguna manera ha ocurrido la cicatrización adecuada, no la que, por supuesto, va a ser la piel normal. La evaluación nuevamente y la participación de otras especialidades, como ya se mencionó, en este caso del oftalmólogo, es importante por y deslindar que no vaya a presentar ningún problema oftalmológico, porque puede haber compromiso en la apertura del globo ocular. Inclusive, pues, ahí se encuentra anotado que presentan edema en córnea, ¿no? Quemosis y pérdida de cejas y pestañas, madarosis. Entonces, la evolución de la necrolisis epidérmico-tóxica o síndrome de Lyell. El síndrome de Steven-Johnson o pluriorificial también, como se ha remarcado, guarda mucho cuidado. Patologías que no son frecuentes, pero de estar presentes son de lamentablemente alta mortalidad y van a requerir todo el cuidado necesario. Ah, muy bien. Participaciones, preguntas, por favor. Sí, todo está claro, perdone. Sí, Sí, doctor, todo claro. ok. Muy bien, yo les agradezco su tiempo, la presencia. Cualquier cosa, pues me encuentro a sus órdenes. Que tengan ustedes muy buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias, doctor. A ustedes. Hasta luego. Gracias.